Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por compartir un tiempo conmigo. Quiero leer ahorita un versículo de Hechos, capítulo 2, versículo 17, y luego voy a compartir un testimonio. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Con eso quiero compartir algo que soñé hace unos meses. Esto ya lo he compartido aquí en la iglesia donde pastoreo, pero ya lo quiero grabar y poner al aire libre, por decir así, para beneficio de toda la gente. Soñé que un grupo de ciudadanos se formó para acabar con algo que estuvo causando un terror aquí en la ciudad donde vivo, en el norte de México. Salimos a las calles armados en búsqueda del grupo que causaba todos los problemas en nuestra ciudad. Salí yo a la calle listo para disparar y veo que todo el terror que estuvimos viviendo fue a manos de una sola persona que corría como loco por las calles. Aún buscando en toda la ciudad no pudimos capturarle a este individuo. De repente yo me encontré de nuevo en la calle. Justo a 2 metros de mí estuvo la persona, parado mirándome como si nada. Levanté la arma que tuve, un cartucho lleno, y vacié el cartucho sobre la cabeza de este individuo. Cuando dejé de disparar, vi que la cara de esta persona no había cambiado. No hubo ni una gota de sangre, ni una anotación que fue disparado tantas veces. En eso, esta persona se fue corriendo y entró en una iglesia. Cuando salió brincando y alabándole al Señor. Cuando vimos eso, dejamos de pelear y así terminó el asunto. Ahora, la Biblia dice, la santa palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 a 8, que hay un tiempo para todo. Dice específicamente en el versículo 8 que hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Uno de los 4 jinetes de Apocalipsis es un jinete de guerra. Y nosotros aquí en México nos encontramos en una situación no tan agradable. En muchos lugares la gente tiene miedo de salir de sus casas. O en ciertos lugares tiene miedo de regresar a sus casas. Las tiendas cierran sus puertas más temprano. Mucha gente en este país y en esta ciudad viven bajo el temor de que algo les puede pasar en cualquier momento. Jesucristo dijo en Mateo 10:28, aquel que ha puesto su fe en Jesucristo y anda según la palabra de Dios, al partir de esta vida no pierde nada, al contrario, lo gana todo. Pablo dijo en Filipenses 1:21, el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Los que andan con Cristo no deben temer lo que pasa en este mundo. Dijo Jesucristo en primer capítulo de Apocalipsis, versículos 17 y 18. ¿Quieren buscarlo conmigo? Tienen sus Biblias. Apocalipsis, el primer capítulo, versículos 17 y 18. Cuando le vi, aquí está escribiendo el discípulo Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él, Jesús, puso su diestra sobre mí diciéndome, Jesús dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí tenemos seres queridos, tenemos padres, tenemos hermanos, yo tengo una esposa, tenemos hijos, y es natural que el ser humano se preocupa por sus familiares. Pero dijo Jesucristo
En Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 27. De nuevo, si no tienen Biblia, voy a leer el texto. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 27 dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mas dijo Jesús también en Mateo 6:33: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Preocuparnos no cambia los eventos que pueden suceder, y por eso dice Proverbios 3:5. Vamos a Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Después de los Salmos, sigue Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Todo lo ve, todo lo sabe y está en todo lugar. Pero a la vez, la voluntad propia permite que cometemos errores para aprender de ellos. Dios ha visto lo que está pasando en México. Dios escucha el clamor de su pueblo. Como dice Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Tal vez alguien que está escuchando este mensaje tiene miedo. Pero con Cristo no hay que temer. La Biblia nos dice eso varias veces. Ahora quiero explicar el sueño. Los puntos claves del sueño. Quiero explicar quién era la persona causando todos los problemas en la ciudad. ¿Por qué aún buscando con todo un ejército terrenal no pudimos capturar a este individuo? ¿Por qué cuando por fin estuve cara a cara con esta persona vacié el cartucho entero y no tuvo efecto? Y quiero tratar con su entrada y salida de la iglesia. La persona causando todos los problemas representa dos cosas. En un sentido representa a Satanás. En otro sentido representa la delincuencia. La raíz de la delincuencia es espiritual. Si uno no tiene a Dios, si no teme a Dios y si no respeta su palabra, entonces es manejado por el diablo. Es así de sencillo. Como en los días de Noé, antes del diluvio, la gente burlaba de Noé por hacer lo que Dios le mandó a hacer. No respetaron la ley de Dios, entonces Dios llamó a juicio, a aquellas personas. Dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De nuevo lo voy a leer para los que no tienen Biblia para seguirme. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, cuando uno abre su corazón a Dios, Dios cambia a la persona. La persona representa el diablo en el sentido que el diablo está detrás de toda la maldad en todo el mundo. Ahora, tomando en cuenta que la raíz de este problema es espiritual, el que maneja la delincuencia es el diablo, explicamos por qué con todo un ejército terrenal no pudimos capturarle. Dice en Efesios 6, nosotros no peleamos contra carne y hueso. ¿Cómo podemos esperar algo terrenal enfrentarse con el diablo y ganar? Vamos a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, y con eso voy a tratar con el tercer punto
capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora el punto final. Cuando la persona entró a la iglesia, entró siendo todavía maleante, pero salió saltando y alabándole al Señor. Dice 2 Corintios 5:17, que en Cristo nueva criatura somos. Dice Gálatas 2:20, que somos juntamente crucificados con Cristo, y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Amén. Como mencionamos, la palabra de Dios dice que hay un tiempo para todo. Pero también dice 2 Timoteo 4, versículo 2, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No estoy en contra del gobierno, respeto la autoridad y la persona del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y que Dios le bendiga porque tiene un trabajo muy difícil. Lo que digo es esto: la raíz del problema es espiritual. Para matar o destruir un árbol tienes que arrancarlo por las raíces, para destrozarlo completamente. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Viendo eso, con 2 Corintios 5, 17 y Gálatas 2:20, veremos que ahí se encuentra la salvación, la solución del problema. Es Jesucristo. Y el cambio que solamente el Espíritu Santo puede llevar a cabo en un corazón sincero. Nosotros tenemos el deber de compartir la palabra. Dijo Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículo 15, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si tuvieras la cura del cáncer, te pregunto, ¿qué harías? ¿La esconderías? La que nosotros tenemos es la cura de un cáncer espiritual. E igual que el cáncer corporal avanza si no está tratado. Sabemos que los evangelios dicen que Cristo volvió la vista al ciego, la habla al mudo y levantó al paralítico. Dice la palabra de Dios que Cristo sanó toda dolencia y toda enfermedad, aleluya, y a través de su sacrificio en Calvario sana la enfermedad más grande, el pecado. Fuera del sacrificio de Cristo, el pecado no tiene remedio. El cáncer no condena, diabetes no condena, SIDA no condena. Pero el pecado condena y nos separa de Dios. El pecado nos mantiene cautivos a Satanás hasta que clamamos a Jesús para liberarnos, para romper esas cadenas. Como dice el Corinto, Cristo rompe las cadenas. Así, no canto muy bien, pero dice en Isaías capítulo 53, versículo 5. De nuevo Isaías, capítulo 53, versículo 5. A los que no tienen Biblia, de nuevo voy a leer el texto. Isaías, capítulo 53. Versículo 5. Es que no se me han caído esas páginas de la Biblia. Así que Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados. Solo hay que clamarle a Dios y Él responderá. La palabra nos dice eso claramente. Yo sé que Dios puede sanar a México. Yo sé que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para la salvación de todos los creyentes. Es trabajo de cada uno de nosotros compartir el Evangelio.
con este mundo. Dios quiere usar a su pueblo para levantar a México para su gloria. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Dios te bendiga.